A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Amigos de Telesucesos y toda la audiencia nacional, les presentamos un cordial saludo de quienes hacemos Al Pan Pan las cosas como son. Esta vez tenemos dos invitadísimos muy especiales para analizar el momento político que vive el Ecuador por Telesucesos Canal 29, el canal diferente. Tengo el honor de estar acompañado por una extraordinaria y valiosa experta en participación ciudadana, comunicadora organizacional, y está involucrado en una serie de procesos donde se fomenta, se estimula, se motiva la participación ciudadana en el sentido de mejorar la calidad de la democracia, Paula Mina. Y también me acompaña el abogado Juan Esteban Guarderas, quien es fundador de la firma de abogados y cobranzas Responsability. Él además todas las semanas tiene una extraordinaria columna de opinión en Diario El Comercio, es asesor político y además autor de un libro polémico que por cierto tuve también el honor de presentar, que se llama Deconstruyendo un plan de desgobierno. Bueno, con estos dos invitados de lujo vamos a hacer un análisis del Ecuador político. Y yo quisiera comenzar, Paula, conversando contigo y quisiera que nos cuentes tú cómo miras el país, en qué momento vive el Ecuador. Se ha dicho que esto es un gato pardismo, parecería que todo se cambia para que todo siga igual. Otros han dicho que vivimos una transición que sale de un populismo autoritario a tratar de mejorar la calidad de la democracia. Otros han dicho en cambio que no hay un calificativo, una forma adecuada de encasillar a lo que sucede en el Ecuador. Paula, buenas noches, muchísimas gracias. Es un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias la invitación y qué gusto poder compartir este espacio con ustedes. Comentarte que hacer un análisis de la situación política del país resulta muy complejo cuando no logras definir cuál es la línea o la planificación que el gobierno está haciendo de este país. Y lo más complejo es cómo hemos reducido el tema del análisis de la situación del país a los temas económicos. Y claro, hemos dejado de lado el impacto que estas medidas o que esta falta de definición de una posición desde el gobierno es clara. ¿Qué impacto tiene eso en la ciudadanía y qué impacto tiene en la participación ciudadana y cómo eso deteriora el rol ciudadano en el ejercicio de la toma de decisiones en distintos niveles? Yo quisiera ser provocador contigo, Juan Esteban, porque además tú escribiste un libro extremadamente provocador, que sacude, yo diría que fractura, que fragmenta, que nos pone en discusión el papel de los partidos en la democracia. ¿Cuál es el papel de estas grandes correas de transmisión en este momento democrático que vive el país? Los partidos están partidos, como es su palabra. Hay partidos que de alguna manera puedan permitirnos tener un nuevo diseño de sistema político. ¿Cuál es el momento de estos actores que debería ser esencial en este momento del país? Muchas gracias por la pregunta. Es un placer estar aquí y compartir con semejantes personajes esta discusión. Mira, César, yo creo que tu pregunta apunta a mi lectura principal del momento coyuntural del país. Estamos en un proceso, en un momento histórico en donde los puntos de conexión entre la sociedad civil y el mundo político es casi inexistente, ¿no? Es inexistente, es decir, los ciudadanos no se ven, los intereses de los ciudadanos no se ven reflejados en los políticos, en las esferas de gobierno, en las instituciones y tampoco los partidos. Tú eres un teórico académico que ha estudiado el sistema político. Tú sabes que el nudo de intercambio entre las esferas públicas y la ciudadanía son los partidos políticos. Uh-huh. Los partidos políticos son estos instrumentos que son ideados para que sirvan de embudo, para que canalicen los intereses de la sociedad. Entonces, son un embudo en donde concentran eso
en políticas que se presentan al gobierno, en discusiones en el debate nacional, ¿no es cierto?, en las posiciones ideológicas mayoritarias, pero ahorita además los partidos están fracturados. Es impresionante que en esta transición no hemos logrado, se han reconstruido algunas cosas, la libertad de expresión, el rol de los medios, algunas cosas se han reconstruido, pero en absoluto el rol de los partidos. Los partidos, el sistema partidista descalabrado que nos dejó Correa, sigue descalabrado, no ha mejorado. Y claro, en conclusión, respecto a tu pregunta es, yo explico, mi instrumento para medir la coyuntura nacional es, estamos en un momento de abandono total de las instituciones que tienen vocación de trabajo por el interés público hacia la ciudadanía. Hay una desconexión total. Paula, tú eres experta en temas de participación, has venido trabajando por varios años en procesos que te han hecho arrimar el hombro, poner alma, corazón y vida en lo que hace la gente. Y indicadores como las cifras que nos presenta el Latinobarómetro de las Américas o el Barómetro de las Américas nos dicen con claridad que el Ecuador es el país en la región donde menos interés existe de que la gente participe en procesos políticos. Y en esta etapa que algunos han dicho que es antipolítica, que hay desafección, que la gente no se siente representada, ¿qué se puede hacer en términos de participación y por qué la gente no está participando, Paula? César, yo creo que hay un elemento importante que acaba de tomarlo Esteban, y es que precisamente hay un ejercicio de absoluta desconfianza y conexión, y de desconexión con los partidos políticos. Es decir, no hay ninguna mirada de un rumbo que nos construya de manera conjunta. Es decir, hay un proceso de fortalecimiento del individualismo como tal. Entonces, en este proceso la participación termina reducida a la libertad que yo considero del marco de mis derechos individuales. Ahora, la poca representación que tienen los partidos políticos, un Estado que no tiene claridad en su manejo económico, en su discurso social, que no puede generar condiciones a la comunidad. ¿Un Estado o el gobierno? Te pregunto. Yo me atrevería a pensar que hay una crisis de la democracia. Ya. Que es como muchísimo más complejo de analizar y que no puede partir solamente de la coyuntura. Yeah. Entonces, el gobierno ha mostrado y muestra continuamente que no ha tenido capacidad para tomar decisiones pensadas a mediano o largo plazo. Y la participación ciudadana se afecta de manera directa cuando no tienes una representación en las instituciones, no tienes una representación en los partidos políticos, y cuando ha quedado fragmentada la discusión de quién es correísta y quién no. Creo que esa es una ruptura bastante compleja en el tema de la participación, porque ahonda esta gran herida de desconfianza entre los ecuatorianos. Entonces no puedes construir un discurso común o colectivo a partir de la desconfianza. Por lo tanto, la participación desde las bases, hablamos de la participación comunitaria, de la participación barrial, está afectada por este sentido de la desconfianza. Entonces creo que la única posibilidad que existe es replantearnos el discurso y transparentar dónde está esta brecha entre los que son correístas y los que no son correístas, y cuál es la verdad del país, qué es lo que está pasando en términos económicos realmente, qué está pasando en temas sociales realmente, qué pasa con las cifras que vemos todos los días respecto a inseguridad, los temas de desempleo, los temas de movilidad humana que afectan a la comunidad. Ahora yo quisiera ser un poco incluso más insistente en un tema. No es exclusivo del Ecuador que vivimos una discusión que polariza, por ejemplo, entre quienes están a favor o no del matrimonio civil igualitario, quienes están a favor o no del tema de la despenalización del aborto, quienes están a favor o no de la despenalización del consumo de cannabis o de marihuana en ciertas dosis, en quienes están a favor o no de un modelo extractivista minero, de quienes... O sea, no es exclusivo del Ecuador, pero sin embargo el Ecuador también viene de un proceso de polarización entre los que están a favor o no de Correa, y ahora me da la impresión que incluso tampoco se distingue mucho esta diferencia entre correístas y morenistas. ¿Tú qué crees ahí, Juan Esteban? Y si quieres agregar algo a Paula, adelante. Sí, es que además a mí me parece súper interesante el punto que tomó Paula, y voy a hacer un vínculo con tu pregunta, César. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué votamos? O sea, es una pregunta real. ¿Por qué votarían ustedes? Porque no, o sea, dejando de lado
la postura de analista, ¿no es cierto?, de analista imparcial, lejano, sino asumiendo mi rol de ecuatoriano, poniéndome la piel de ecuatoriano. Yo no sé por quién votar. Yo no sé en qué participar. Les soy sincero, yo no tengo idea a qué partido podría ir yo para decirles, por ejemplo, yo estoy a favor del matrimonio igualitario, yo estoy a favor del aborto, no solo por el caso de violación, sino el aborto de manera mucho más amplia. Bien, ¿a qué partido voy yo? ¿Qué partido sea mínimamente limpio? ¿Qué partido sea mínimamente no populista? Demócrata, ¿qué partido no ha hecho chanchullos? ¿Qué partido tiene controles anticorrupción? ¿Qué partido? Entonces yo les pregunto, o sea, les respondo con una pregunta: ¿a qué partido vamos? Y solo complemento con el siguiente punto. La crisis que tú también apuntas de la democracia, Paula, es un círculo vicioso en donde tan mal, está desestructurado está el sistema partidista y gubernamental, que los ciudadanos no participan, y como los ciudadanos no participan, más se están alejando los partidos y se vuelven una especie de fábricas de colocación de intereses en las instituciones públicas para lucrar, ¿no es cierto? Ese es el sistema partidista ecuatoriano. Entonces, a medida que eso pasa, más se aleja la gente, más se destructura el aparato estatal, y con menos estructura del aparato estatal, más fácil es alejarse de la gente, y así. Entonces, complemento la pregunta. Entonces, ¿por quién votarían ustedes en caso, o a quién se unirían ustedes en caso de que quieran militar por una de las causas que tú dijiste? Y segundo, ¿cómo frenamos de ese círculo vicioso? ¿Cómo? Yo no sé. Bueno, yo diría que además sería bastante complejo responderte, porque sería una cuña publicitaria anticipada en un año electoral. Pero yo quisiera, Paula, comentarte, ¿se puede fomentar la participación ciudadana cuando el cáncer es la corrupción y la metástasis es la impunidad? Porque en el Ecuador vivimos una época donde prácticamente ya ni ruboriza a quien delinque, sino que más bien se siente orgulloso el corrupto, y las personas que actúan con transparencia, con honestidad, con buenas intenciones, más bien son vistas como los bobos, como los tontos, como los que hacen los mandados. ¿Cómo se puede fomentar una participación o incentivar para que la gente participe cuando tenemos unos grados alarmantes de impunidad? Sí, yo creo que por eso te decía hace un momento que hay que superar el concepto de la coyuntura. Aquí necesitamos hacer un análisis estructural de lo que está sucediendo respecto a cómo estamos pensando en la construcción o reconstrucción de la ciudadanía de nuestro país. Considero que la retórica de démosle circo y pan y vino al pueblo se repite constantemente, y somos partícipes de esta jugada. El poner en polarizar y discutir temas como el tema del aborto o como el tema del matrimonio igualitario, lo que hace es generar este circo precisamente que oculta esta sistemática destrucción del ciudadano y por ende de la participación. Y no solo hablo de la participación ciudadana en el marco de una institucionalidad que está conformada a través del Consejo de Participación, que a propósito no ha dado ningún resultado de que la participación pueda ser estructurada, institucionalizada u organizada desde el Estado, es decir, cómo el Estado puede ir determinando, si no tiene la más mínima calidad moral para asumir un discurso respecto a los principios y valores primordiales del ejercicio político. Creo que es muy complejo pensar en que podemos entrar no solamente en las discusiones de polarizar, de temas que se polarizan, o también en temas coyunturales. Es importante analizar qué es lo que está pasando con la democracia. ¿Funciona la democracia? ¿Podemos decir que sí funciona? Estamos hablando de que es posible retomar la democracia sin los partidos políticos, o hay que replantearnos, reestructurar todo el sistema democrático, porque hay que pensar en medidas que puedan tener un impacto a mediano y largo plazo, porque es lamentable pensar en que lo que estamos haciendo está enmarcado en el mismo escenario, en un escenario corrupto, en un escenario que marca la impunidad por todos los frentes, donde se manejan las fichas como si fuera un juego. Estoy segura que muchas de las esferas tienen calculado qué hacer en cada momento y para qué. Por lo tanto, ¿cómo rompemos nosotros esta retórica de la participación y logramos recuperar que el ciudadano haga vecindad con el compañero o el vecino de al lado, haga vecindad con su calle, haga vecindad con su parroquia, y después logre un trabajo
positivo y activo dentro de su gobierno parroquial, de su gobierno local, de las instancias de representación. Ahora, Juan Esteban, a propósito, yo quiero recomendar una lectura que debe ser inevitable, irresistible, que es el libro que escribió Juan Esteban, que se Deconstruyendo un plan de desgobierno, que lo leí con bastante presión. Y tú dijiste algo, y por qué voy a atar los conceptos, tú dijiste hay que ir más allá de la coyuntura, pero pensar la estructura también quiere decir ser prospectivos, es decir, pensar también a mediano y largo plazo. Y Juan Esteban en su libro hace una denuncia potente, no hablo en términos penales, sino en términos sociales, de lo que significa que en política en el Ecuador se piensa en el día a día y no se piensa en la planificación a largo plazo. ¿No será que nos engulle, nos come todo el tiempo la coyuntura, la promesa electoral, y no estamos pensando, no tenemos la capacidad como sociedad de pensar el país que queremos de aquí a futuro? Esa pregunta es como un golpe al estómago. porque tienes toda la razón. El problema es que yo no sabría decirte una respuesta en términos de soluciones. O sea, a corto plazo mi solución es salir de la apatía de la sociedad civil, ¿no? Entonces la sociedad civil tiene una apatía horrible. O sea, lo que tú decías, Paula, es interesante porque, claro, frente a la coyuntura tan horrible, ¿no es cierto? El ciudadano ecuatoriano tiene dos reacciones. La una más normal, que es volverse apática y perder todo tipo de credo en la democracia, ¿no? La fe en la democracia se va por el barranco, ¿no es cierto? Vamos al baño, le metemos a la democracia en el excusado y jalamos la cadena y se va la democracia por ahí. Y eso genera una apatía, y por eso precisamente los índices que tú dices. Entonces, a corto plazo, yo lo que estoy pensando a veces es con los artículos del comercio, con opiniones. ¿Cómo hago yo para darle un par de chirlazos a la gente y decirles, oigan, no sean tan apáticos? O sea, hay personas que sí nos jugamos, aunque sea un pelín. ¿Cómo hacemos para que ellos salgan a la calle o exijan mejores cosas en el CNE? No sé, o sea, que se metan más en la vida pública. Entonces, es súper difícil salir de esa coyuntura de exigirle al ciudadano que no sean apáticos, sino que se movilicen más. Pero claro, yo no puedo esperar que el ciudadano salga ilusionado, pensando en un mejor país, pensando que más vale no trabajar esa tarde, sino irse a manifestar o reunirse con algunos amigos, no irse al cine para reunirse con otras personas y ver qué plantean ante el Congreso, qué van a hacer, qué van a decir, cómo lo van a decir, a qué partido se integra, si es que ni siquiera hay una visión a largo plazo. Entonces, lo único que te podría decir, parece quiño del estómago, sería lo siguiente. La ciudadanía tiene que reaccionar. Si no reacciona la ciudadanía, no va a haber democracia, se va a seguir degradando todo, y no va a ser la culpa de los políticos, va a ser la culpa de los ecuatorianos. Va a ser la culpa de los ecuatorianos que no reaccionamos suficientemente, que no nos metimos a hacer política y les dejamos a los corruptos, a los de siempre, que hagan lo que les dé la gana. Ok. Pero claro, a una persona, ¿cómo le ilusionas? Con planificación. Entonces lo que tú dices es, hay que ilusionar. Este mensaje sería más dirigido a los partidos políticos. Hay que ilusionar a la gente. Entonces, por ejemplo, hace tiempos que no veo partidos políticos que tengan propuestas de leyes a largo plazo. Son muy coyunturales lo que tú dices, ¿no? Vamos a fiscalizar el CPCCS. Ok. Vamos a trabajar sobre el arroz verde. Ok. Pero ¿hace cuánto que no plantean, por ejemplo, los partidos políticos una ley que modifique la infraestructura del país? Claro. Ahora, yo, Paula, quiero hacerte propiciar una respuesta compleja, porque yo digo, ¿cómo no caer en la trampa de desprestigiar a la política sin dejar de ser crítico de lo que sucede en la política? Porque los partidos podrían creer que somos antipolítica, desafectos de la política, que estamos hablando un montón, que salimos a lanzar piedras y hacer la molotov contra los partidos. Pero yo creo que tampoco en el Ecuador ha habido una educación política, una pedagogía que nos lleve a ser críticos con razones potentes. Es más, si me permite, solo para complementar, todo lo contrario. O sea, no solo que somos antipolíticos, sino somos muy pro-políticos. Muy pro-políticos. O sea, si por ejemplo, mira esta entrevista, este espacio, los espacios que tú conduces, buscan que a través del análisis se construya la política. El problema es que entre el análisis y...
o entre el ser y el deber ser hay como una distancia enorme. Muy amplia. Este concepto de crítico, que es parte innata de pensar en el ciudadano como tal, es un elemento que a nadie le conviene. Es más, a la misma institucionalidad considero que no le conviene, porque los partidos políticos tienen de por sí un rol específico en la sociedad. Ellos están llamados a plantear propuestas, a hacer una construcción, tener una idea en base a sus ideologías de cómo construir el país a mediano y largo plazo. Y no transformarse en lo que mencionabas, Juan Esteban, de estas empresas de campaña. Si es responder a la coyuntura, cómo la institucionalidad está dándole seguimiento al rol de los partidos políticos en la sociedad, y cómo las mismas leyes han aperturado la posibilidad de tener la cantidad de movimientos que tuvimos inscritos ahora para un ejercicio que raya ya en la ridiculez del número de candidatos, número de candidatas que tuvimos a las distintas dignidades. Entonces, la crítica es evidente, pero es una crítica no solamente al ejercicio político, a la falta de activación de parte de la comunidad, sino a cómo la institucionalidad está creando, y digo yo creando porque me parece incluso que está pensado en debilitar el rol del ciudadano como tal y someternos o tenernos en un juego de coyunturas o de temas polarizados, que no son los que efectivamente van a generar un cambio en la estructura. Ahora, estamos en una época de elecciones y en algunos lados en momentos preelectorales. En Estados Unidos ya se viven las primarias con intensidad. Se quiere reelegir a un candidato con un discurso antiderechos nunca antes registrado bajo esas dimensiones en Estados Unidos. En Argentina el fervor de la campaña se vive con intensidad. En Bolivia queremos un candidato que eternamente quiere ser presidente. Y en Ecuador el año que entra también es un año electoral. Y la pregunta es, ¿cómo se convierte esta posibilidad de las elecciones en una posibilidad de dar un giro total? Y a mí me parecería que tanto ciudadanos como políticos hemos entrado en una zona de confort bastante compleja. Porque el ciudadano, al distanciarse de la política, termina conformándose en lo poco, nada bueno o en lo menos malo que tiene para escoger. Sí, yo creo que, el cáncer de la democracia es el populismo, y tú eres un experto en populismo, César, y tú como experto en populismo, además es cáncer no solo por el grado de la enfermedad, sino por la complejidad de la cura. Es que a mí me parece que el símil, la metáfora entre cáncer y populismo es genial, porque no es solo que es la enfermedad más grave la que lleva a la muerte, sino que es una de la enfermedad archi difícil de curar. Leyendo tu libro, César, tú te quedas con unos cuestionamientos donde dices qué complejas son las soluciones para el populismo. Y nosotros vemos que yo sí creo que hay un paralelo entre la mediatización masiva a través del internet de la sociedad, este sistema de hipercomunicación, y al mismo tiempo un empuje del populismo que es muy interesante, es un paralelismo muy interesante. Entonces no es que estamos en una crisis democrática aquí en Ecuador. En Europa la extrema derecha está teniendo unos resultados horribles. En Estados Unidos, que era una de las democracias que se le veía más sólida, ¿no? Que tenían una especie de fuerzas que marcaban límites a las porquerías que podían hacer. Ahora ya no. Está corroyéndose todo el sistema. ¿Cómo podemos nosotros en Ecuador ser distintos? Los ciudadanos tienen que participar. Para mí, la primera cura para el populismo es la participación social, pero es una participación ética, ¿no? Claro. Tiene que ser una participación ética. Los ciudadanos que se quejan y no hacen nada son parte del problema. ¿Ah? Los ciudadanos que solo participan en redes sociales indignándose son parte del problema. Salir a la calle tampoco es suficiente. Tienen que meterse en algún movimiento civil o político, pero tienen que participar, porque si no ellos son tan culpables. Sí. Son tan culpables como los que están robando, ¿no? Paula, tú eres experta en participación. ¿Cuándo funcionan los procesos de participación? Cuando se construye confianza. La base de la participación está en confiar que la inversión de tiempo y esfuerzo que tú le das a algo tiene un resultado. Pero sí, es sistemático este proceso de desconfianza, va a ser muy complejo pensar, y no solo desde la mirada ciudadana, digo desde la participación comunitaria, de la participación social. Y quiero
incorporar dos cosas importantes a lo que discutíamos hace un momento, y es que, en efecto, no es que yo esté pensando en esta desesperanza de escenario en el que estamos, que hay que dejar de hacer política. Absolutamente no, es el mecanismo. Y que, en efecto, hay que reconocer que todos los seres humanos tenemos ciertos valores y ciertos valores que se comparten con otros ciudadanos. Creo además que hay una serie de ciudadanos y de iniciativas que se mueven, pero de manera indistinta. O sea, hay varios procesos, estoy segura que hay varios grupos, varias personas que están discutiendo, analizando, que generan resistencia frente a un montón de aspectos o temáticas, pero no logran conjugarse. Este es el punto donde podremos potenciar la participación pensando a nivel nacional, porque la participación puede pensarse desde lo más básico, desde las bases de la organización comunitaria hasta lo nacional, y hay temas que nos convocan a nivel nacional. Bueno, hemos llegado a la parte más compleja del programa, y es despedir el programa. Sin dejar de decirles que pueden ver este programa el miércoles a las 10 de la noche, canal 29 UHF, y su reprise el sábado a las 22 horas. Yo quiero agradecer extraordinariamente a Paula Mina y a Juan Esteban Roderas, porque con ellos hemos dicho una vez más las cosas como son. Al pan, pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.